¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en Esto y por Hoy de día miércoles. Vamos a hablar de lo que ha pasado también la semana pasada. Es algo que seguramente se ha llevado gran parte de las noticias a nivel regional, de lo que usted ha podido seguramente seguir a través de las redes sociales, los medios de comunicación, de la crecida del río Carcarañá. Algo que en algún punto, por supuesto, lo que es la continuidad muchas veces de la humanidad, que vamos ingresando en años en donde la tecnología de alguna manera va avanzando con absolutamente todo, ¿no? Bueno, esa situación también genera que exista por ahí más espectacularidad de imágenes, más información, que seguramente nos empecemos a enterar de diferentes cuestiones que a lo mejor nos parecen que son propias de esta época y que a lo mejor en otros momentos no ha pasado. Eso muchas veces va pasando, ¿no? La semana pasada incluso estábamos hablando con Ardiana Arqueola, que lo teníamos acá en el programa, y muchas veces nos pasa un poco eso, que él contaba. Los fenómenos estuvieron siempre. Pasa que, claro, ahora existe otro tipo de métodos, a lo mejor de comunicación, de tecnología, que se hace pensar que a lo mejor este tipo de hechos son de ahora y que a lo mejor no han sucedido hace varios millones de años, o a lo mejor varios años atrás, décadas. Entonces es un poco también contar cuál es la situación que nos va atravesando y qué es lo que pasó en la última crecida del río Carcarañá y cómo fue afectando también con el paso de los años ese tipo de situaciones que realmente fueron muy parecidas. Vamos a empezar con este tema y lo hemos citado a Martín Pericet. Martín es difusor cultural, es realmente una persona que siempre, cada vez que existe algún tipo de historia para poder contar en la ciudad de Carcarañá, pero fundamentalmente en la región, es interesante siempre escucharlo. Y la verdad que lo tenemos en contacto, así que le agradecemos a Martín por estar este ratito con nosotros. Martín, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, para mí un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Martín, lo primero que te quiero preguntar, más allá por supuesto de lo que vamos a hablar en un ratito, pero preguntarte a vos también como carcarañense, ¿cómo es esa vida cotidiana, ¿no?, que tenés vos, o que a lo mejor tiene el carcarañense con respecto al río, de tenerlo tan cerquita, de poder disfrutarlo, y seguramente de que sea una de las partes de la historia, ¿no?, que también tiene la ciudad? Sí, es cierto, digamos, vos sabés que el tema del río y Carcarañá, vos bien dijiste antes que me dedico también a lo más lo regional. Mm, Carcarañá, junto con Cruz Alta, con Oliveros y con Andino, bueno, y obviamente también con Gaboto, donde desemboca, son los únicos pueblos de toda la cuenca del Carcarañá, perdón, y Lucio B. López, me olvidaba, que son los que están más cerquita del río y que tienen cierta relación. claro. Pero no todos los pueblos, entre ellos Carcarañá, tienen una relación tan directa con el río. Se usa muchas veces más como Rosario. En Rosario pasaba mucho con el Paraná hasta Mm, hace 20 años atrás, que en algún momento se dieron cuenta que había un río ahí atrás inmenso. Es que se usa de patio, del patio de atrás, como que está, la mayoría de los pueblos decía, está como de frente a la estación mm, y de espaldas al río. ujú, En el caso mío particular y de otra mucha gente, obviamente que no está bueno generalizar, generalizar es una forma de mal pensar también, digamos, hay mucha gente que tiene una relación directa con el río y sobre todo los que viven más cerca y ni que hablar, porque Carcarañá tiene una historia muy importante con respecto a eso, ni que hablar de la gente que se nutre del río, que claro, usa a los peces como el pan de cada día. exacto. Esto allá cuando en el año 90, 80 y pico, la primer cierre grande del frigorífico y después en el 94, mucha gente vivió gracias al río, Mm. sin ninguna duda. Entonces, ahí también en esas familias hay una relación todavía de mayor cercanía, aún más que uno que lo va a mirar por una cuestión estética, por decirlo de Claro, alguna manera. claro, total. Martín, recién decías algo de esto, ¿no? De la vida que tiene Carcarañá a través del río. Y muchas veces, cada vez, cuando ocurren este tipo de fenómenos donde hay fuertes lluvias, donde realmente el caudal del río se incrementa muchísimo y genera lo que hemos visto durante la semana pasada, hay muchas cosas para hablar. O por ahí a lo mejor parece que no sucedió nunca y cuando empezás a repasar a lo mejor en el tiempo te das cuenta de que hubo fenómenos que fueron realmente muy similares. A lo largo de esa historia, ¿cuáles son las crecidas que más grabadas han quedado en la comunidad y cómo son tomadas también, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos parece a nosotros una espectacularidad importante, a lo mejor para el carcarañense, para el que, como recién decías vos, lo tiene algo cotidiano,
representa algo verdaderamente casi normal. Sí, no te diría que es normal, pero uno sabe que va a pasar. Claro. Sabe que tarde o temprano pasa. Lo que sí pasó esta vez, que también estoy muy de acuerdo con lo que vos planteabas recién del tema de las redes sociales y todos, pero además la última creciente o crecida había sido en el año 2005, perdón, en el Mirá vos, 2015. 2015. Eh, con, lo, con lo cual hace 10 años que no pasaba y aparte tuvimos años de mucha sequía también durante este Mm, tiempo, en donde medio que nos habíamos olvidado de que esto podía pasar. Inclusive yo la semana pasada, el jueves pasado, me invitaron de una escuela, la Escuela Agrotécnica que hay de Cargañá, sí, para ir a compartir algunas imágenes históricas, y los chicos me preguntaban, dice, ¿pero esto pasa siempre? Y claro, yo pensaba, digo, estos pibes tienen 14, 17 claro, años, cuando fue en el 2015, tenían, ¿cuánto? 5 años, 6. exactamente, tal cual. Obviamente que no se van a acordar. Y entonces también pasa eso. O también hay mucha gente que vino nueva al pueblo y no ocurría. ¿Eh? Ujú, ujú, tal cual. ¿Hubo alguna que realmente haya sido mucho más fuerte de lo que vimos la semana pasada o que trajo alguna particularidad realmente un poco más puntual, Martín? Mirá, la que se recuerda mucho, mucho, hay dos que se recuerdan con supremacía. Una es la del 2012, que fue más, digamos que el río tuvo mayor caudal, al menos acá en Carcarañá, fue mucho, por lo menos hubo 50 centímetros más de agua, Ajá, con lo cual llegó a lugares que esta vez no llegó, claro. fue más grande la del 2012. El otro día también compartí algunas fotos ahí en Mm, ese Facebook que tenemos de Hoy Necesito un Río, que es donde vamos cargando toda la información que podemos recolectar al respecto. Y después la otra también que se recuerda mucho fue la del año 1983. mm, ¿Por qué? Aparte de que fue también muy fuerte, fue la primera vez que le entró, no que le entró, sino que causó grandes destrozos en el molino Semino. mirá. Grandes destrozos, la de 1980. Y aparte, hacía muy poquitos años, en el año 79, había llegado la gente desde Formosa, conformando lo que llama el barrio formoseño y por hoy Mm, en Carcarañá. Y claro, era la primera vez que afectaba a personas claro. también, directamente, porque estaban asentadas al lado del río. Y esa vez fue en el 83, como te decía, aparte de ser grande, fue la que afectó ya directamente, acá en el caso de Carcarañá, a personas que vivían ahí. Mm, mm. Recién vos dijiste algo importante, la primera vez en aquel momento que a lo mejor afectaba a personas. Es difícil por ahí que las crecidas, o por lo menos que las crecidas que hemos tenido también a lo largo de estos últimos años en el río de Carcarañá puedan afectar directamente a otros barrios, por ejemplo, de la ciudad. No, acá en Carcarañá no, sería, digamos, salvo, ya te digo, barrio formoseño y lo que llama Bajada de las Lanchas, Claro, que, que dicho sea de paso, jurisdiccionalmente corresponden a Correa, a están Correa. Mm. del río para allá, por decirlo de alguna manera. Ujú, Eh, digamos, el resto no hay forma porque hay mucha, digamos, no hay forma, si tendría que llover, no sé, qué cantidad impresionante y subirse 4 o 5 metros más de lo que subió, claro. porque hay mucha pendiente desde el pueblo, por decirlo de alguna manera, Mm, hasta lo que es el río. claro. Digamos, y vos hoy venía pensando, salgo casi todos los días a caminar y a mirar así el paisaje, el río, Mm, y venía pensando en la entrevista, y digo, le tengo que comentar a Juan que, digamos, muchas de las colonias que se hicieron, estas las del ferrocarril argentino no, porque primero se trazó el ferrocarril y claro. después se fueron plantando las colonias, Roldán, San Jerónimo, Funes, Carcarañá, Cañada, entonces, y lo tenían que hacer cada 10 o 15 kilómetros, con lo cual no tenían mucho margen para jugar en qué lugar poner la colonia. Pero otras colonias, como por ejemplo Salto Grande, Mm, digamos, cuando los colonos, mejor dicho, no, la palabra no es los colonos, sino los que hoy llaman fundadores, por decirlo de sí, alguna manera, pero en realidad eran desarrolladores inmobiliarios, claro. lo que hacían eran las tierras mejores, las más altas, se quedaban para el cultivo. Y las peores, las más bajas, iban para hacer los poblados. Y te decía Salto Grande, por ejemplo, que en su inicio se llamaba Florian Palacios, Claro. y cuando la gente de Salto Grande que vivía ahí se dio cuenta que este tipo lo único que había hecho era
un negocio y que le había dado las peores tierras y que cada vez que había una lluvia se inundaban porque estaban en una palangana, le cambian el nombre. Le sacan el nombre Florian Pariazos y bueno, queda Salto Grande como nombre. Mirá vos qué interesante eso, digamos. Bueno, eso es interesante también para lo que te quería preguntar, porque viste que también al paso de los años, muchas veces a lo mejor no queda en el registro. Vos recién decías, hoy necesito un río, que eso es un grupo de Facebook, después te quiero preguntar un poco más, en donde ahí se van también tratando de brindar un poco más de información sobre el río. Pero de alguna manera, ¿existe algún relato popular, anécdota, que a lo mejor se conozca, que en determinado año pasó una crecida y cómo se sobrellevó, si era algo nuevo también para la comunidad, cómo se manejaban ese tipo de situaciones? Relatos yo no conozco, no conozco relatos al respecto porque te digo, a mi modo de ver, lo que decía antes, hasta que no afecten a las personas, como que uno no se da cuenta Claro. de la magnitud de la crecida. Sí te puedo decir que el otro día, como te decía, que fui a la escuela, los chicos me preguntaron, de hecho dice, ¿esto pasaba siempre? ¿Cuándo fue la primera vez que pasó? Entonces hice un recorrido rápido por anotaciones que tengo, y seguramente pasaron muchas más veces, pero empecé a ir para atrás, entonces te decía, fue 2025, ahora 2015, Sí. 2012, 2007, encontré que en el 2003 también hubo una, después hay un cono de sombras hasta el 83, nos vamos al 77, 66, 1941, y me voy a la primera, que tengo Sí. registros, que es de 1864. Mirá Vos vos. fíjate que los pueblos de la línea esta, de la 9 que le decimos ahora, para antes del ferrocarril central argentino, son de 1866. Es decir, que fue 2 años antes de inauguración de las colonias. Mirá vos. Cuando estaban construyendo el puente del ferrocarril para cruzar el río Carcarañá, un 20 de octubre de 1864, hay una crecida que dice el periódico, bueno, me va a salir el nombre del periódico, creo que se llama El Municipal de Rosario, Ajá. que estuvieron paralizadas las obras casi 4 meses, que Mirá recién vos. pudieron retomar las obras en abril del año siguiente. Mirá vos. Terrible, terrible. Y aparte la particularidad también de ese puente, que creo que no tocó nunca el río, ¿no? O pocas veces me parece, ¿no? También como No, dando un poco de imagen, ¿no? De lo que es la construcción de ese puente. tal cual. Y después tuvieron una ventaja los ingleses. Siempre dicen que vos, acá en Carcarañá, la frase es: hacelo al nivel de las vías, que nunca te va a entrar el agua. Esa es Claro. la frase. Dice, porque los ingleses no se equivocaban cuando hacían estas cosas. Eh, Pero también yo pienso, el otro día lo pensaba, mientras buscaba esta información que te comentaba, es que tuvieron la suerte también de que tuvieron la crecida justo en ese momento. Tal vez lo hubieran hecho más bajo claro, tal cual. si no hubieran tenido esa crecida en ese momento mientras lo estaban construyendo. Y tal vez ahí tiraron líneas, digamos, y midieron el nivel. Claro. Martín, cada vez que hay una crecida del río Carcarañá, el fenómeno de la lluvia se mira siempre de reojo a alguna zona determinada que a lo mejor no impacta directamente en la ciudad de Carcarañá, impacta en otro lado. Algo similar tuvimos, me parece, la semana pasada, aunque fue, me parece que un poco más general también, ¿no? Las precipitaciones. Pero, ¿dónde se mira, por ejemplo, que dice, che, ojo, porque en la cuenca, si en tal lado llueve mucho, acá vamos a tener algún tipo de problemas? Pero todo viene del lado de Córdoba. De Córdoba. Esa que yo te decía que fue grande en 1983, por ejemplo, ni siquiera llovió en la zona, llovió bien allá en la zona de la alta montaña, y tuvieron que abrir el embalse de Río Tercero en ese momento, Ajá. porque si no como tenían miedo de que iba a decir que se explote, pero no, bueno, no es la palabra, ¿verdad? Como que la estructura se ceda, No resista, y sí, claro. claro, entonces ahí abrieron las compuertas y se generó esa crecida que te comentaba. Tal cual. Todo viene de Córdoba. De hecho, una de las cosas que dejó la inundación en este momento, que la verdad que es digno de venir a ver, es que quedaron una cantidad impresionante de arena a la orilla del río. Digamos, uno habitualmente va y el agua y tierra es barro. Claro. Hay arena por todos lados. Mirá vos, qué dato ese, no los había percibido. Eso es producto de la corriente, ¿no? Lo que se arrastra también desde esa zona. Claro, sin duda. Digamos, de allá arriba viene es otra tierra, por decirlo de una manera. Claro. Nosotros siempre decimos, poéticamente,
que, que el bar, que, no que el barro, que digamos, que las aguas de la orilla del Carcarañá es una mezcla de barro, de la tierra de la llanura, y la arena que viene de la montaña. Claro, claro, tal cual. Martín, viste que recién decías del tema del puente y hablábamos de los ingleses y hablamos de esos dichos, ¿no? ¿No pensaron lo mismo cuando construyeron el puente de la ex Ruta 9? ¿Y cuántas crecidas que tuvo y cuántas veces tuvo, ¿no? Ese puente también bajo agua. Sí, tal cual. Vos lo dijiste, bien lo dijiste. Fue increíble porque aparte, a ver, ese no es el primer puente carretero que Mm, existe para cruzar el Carcarañá. Y acá mismo en Carcarañá. Porque antes la ruta fue inaugurada en el año 36, 37 aproximadamente. ajá. Y anteriormente el camino a Córdoba era camino de tierra e iba al costado de la vía y cruzaba en lo que, digamos, aquí en Cartagena se conoce como el puente carretero o Mm, el puente que va al barrio formoseño hoy por hoy. claro. Ese puente fue inaugurado en 1890 y también, digamos, nunca había tocado el agua ese puente, pero ahora hicieron unas modificaciones en las calles de Mm, acceso al puente que la pusieron bastante más inclinada y generan como una represa, entonces levanta un poco el nivel ahí y toca un poquito abajo, pero se sigue cruzando continuamente cuando pueda. Y lo que habían decir vos, ¿por qué cuando hicieron este nuevo puente no lo hicieron a la altura de los anteriores, que ya estaba la claro, marca hecha? No, claro. este al contrario, bueno, el que viene para acá sabe que va hacia abajo, va hacia el río, y bueno, cada vez que hay una crecida siempre hay un mismo problema. Mm, mm. ¿Cuántas veces escuchaste como carcarañense que la crecida y que el puente no iba a soportar y que hay que construir uno nuevo? Siempre. Y siempre lo terminan emparchando un poco y Claro. sigue. Claro, claro, porque encima, viste, lo que más llama la atención, estamos viendo algunas imágenes de cómo quedó una vez la bajante, pero decías vos, Sí. tiene muchísimos años, da la sensación que en algún momento esto no va a resistir, pero siguen pasando los años, este tipo de fenómeno de crecidas y el puente sigue estando, digamos. O sea que Es que la evidentemente, estructura es buena. claro, 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 La claro, estructura es buena. Hay fotos de cuando está hecho, de ese momento, de cuando se hace el puente este, y vos ves que la estructura es algo que está hecho concienzudamente. El tema es que está sí, hecho a un nivel que en realidad, si vos analizás, lo que se rompe no es el puente. Lo que se rompe siempre son las entradas al puente, es claro. decir, el pedazo que está Los estribos creo que se entre el dice, ¿no? puente, digamos, y la tierra. Claro, claro, tal cual. Sí, sí, tal cual. Mira, justo hoy estábamos viendo esa imagen que recién contabas vos. Es cierto. Martín, en cuanto al río, por ejemplo, el caudal de agua, por ahí, mejor dicho, vamos a decir la profundidad, siempre fue la misma, ha tenido a lo mejor, digo, en situaciones normales me refiero, ¿siempre fue la misma o a medida que fueron pasando los años, no sé si tenés el dato que a lo mejor se ha incrementado? Y esto fundamentalmente te lo pregunto porque muchas veces ocurre que cuando pasan a lo mejor este tipo de situaciones, también no es como que se hace de foco en, bueno, ojo porque hicieron un montón de canales que desembocan en el río, que eso Ujú. puede llegar a elevar el caudal, viste que se habla también mucho de eso. Sí, sin duda. Mirá, yo eso no te lo podría decir. Sí Mm, te puedo, yo te decía antes que era un difusor de las cosas que se hacen porque no son datos míos que los corroboré, sino que lo voy leyendo del libro. Por ejemplo, respecto al caudal, según dicen los libros, que corren 40.000 litros de agua por segundo. claro. Eh, que no me imagino ni qué No, no, tal volumen cual, es, digo la verdad, pero eso es lo que dicen los libros. tal cual. Después, por otro lado, con respecto a esto que vos decís de los canales, es cierto, digamos, antes los campos quedaban mucho más tiempo con agua adentro, hoy por hoy la mayoría desaguan muy rápidos, lo cual evidentemente hay canales hechos nuevos. Mm, No sé si es mayor cantidad de agua, sí sé que va más rápido hacia el río, mm, eso estoy seguro. mm, Y lo que sí no sé es si, digamos, porque hay una cuenca, digamos, que tiene el Carcarañá, que es decir, llueve en tal lugar y el agua va al Carcarañá. Para poner un ejemplo, toda la lluvia que está desde San Jerónimo hacia el lado del oeste va al río, al Carcarañá. Pero claro, la lluvia que está de San Jerónimo hacia el oeste no va al Carcarañá, va hasta el arroyo San Lorenzo que le llaman, exacto. va un arroyito que pasa ahí entre Tancay
y San Jerónimo, de ese se va al San Lorenzo y de San Lorenzo va al Paraná. Entonces, todo lo que llueva en un cierto lugar va a ir a parar de una u otra manera al Carcarañá o a la otra cuenca, por decirlo de una manera. Ujú. Pero para mí lo que puede ser es que vaya más rápido, no que haya mayor cantidad de Que haya agua, mañana, claro. salvo que hagan un cruce, a una obra de ingeniería impresionante, que hagan un cruce de una cuenca a la otra. Claro. Eso no lo he visto. Sí, No, sí, al dudo menos que lo puedan hacer. es difícil, digamos. Ujú, tal cual. Ahí en ese punto también me quiero parar. ¿Vos crees que hay medidas que se pueden llegar a implementar para tratar de prevenir a lo mejor este tipo de crecidas? ¿O es algo que indefectiblemente va a seguir pasando y que realmente vamos a tener que de alguna manera tratar de prepararnos un poco para que esto continúe con el paso de los años, que haya un fenómeno como el que tuvimos y que se termine de generar la misma situación? A ver, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar. Ahora voy a explicar por qué. Primero, acostumbrar a no permitir construcciones a la orilla del río. Digamos, ver hasta dónde llegan las aguas habitualmente y en ese lugar no se puede construir. Tal cual. Por eso ya es un laburo de las comunas, de las municipalidades. Eh, Porque si no, tenés que hacer lo que se hizo con el arroyo de Cañada de Gómez, que pasaba por en medio de la ciudad, hicieron un embalse para poder, digamos, esta vez hubiera en Cañada de Gómez hubiera sido una tragedia como fue en Sí, el 2000 también. sí. Pero bueno, hay un embalse que contuvo todo eso. ¿Vale la pena hacer un embalse en el Carcarañá? Es la pregunta. Mm, Yo creo que no, porque mm. como no hemos tenido, por ejemplo, víctimas fatales, Claro, para poner un claro, ejemplo, claro, claro, para ir a lo peor que te puede pasar. claro, Me claro. parece que no, que eso nunca lo vamos a ver, entonces con lo cual lo que hay que hacer es, más que controlar el agua, es controlar que no nos metamos al río cuando viene la crecida, Viste que o que no encima estemos en el empieza, río. claro, porque empieza a ser prácticamente común, ¿no? Que los desarrollos van buscando, los desarrollos inmobiliarios van buscando siempre meterse lo más cercano posible, ¿no? Al ecosistema. Es como que si no está tan Claro, metido, como que no sirve de alguna manera. exactamente, Mm, exactamente. Pero bueno, ahí está la visión digamos, de la gente que hace estas cosas y que lo tengan en cuenta, porque en definitiva, digamos, tranquilamente vos podés es tener esa visión, pero por aparte no es tan lejos el lugar donde podés empezar a construir. Son 50 metros, 60, no claro, hace falta estar ahí claro, arriba. tal cual, No tal es cual. que el Carcarañá se expande demasiado. Ujú, ujú. Martín, te llevo también un poco al ámbito humano y reflexivo. ¿Qué enseñanzas vos crees que dejan, por ejemplo, este tipo de situaciones, este tipo de crecidas en el río? Bueno, primera enseñanza es que no hay con qué darle a la naturaleza, Mm, digamos. Podemos hacer todo lo que queramos, pero siempre, el día que el ser humano no esté más, vuelve a ser todo naturaleza. claro. Digamos, vos a mí me gusta caminar mucho decía, por los campos, Mm, y vos ves las taperas, por ejemplo, que eran grandes casas, grandes casonas en aquel momento, y ya crece una semilla, tira un árbol entre medio de una pared, y otra, y vas a los 5 o 6 años y hay un monte que no se puede creer y se rompió todo y los ladrillos están todos tirados por el piso. Entonces, a mí la reflexión es ahí, digamos, para uno que mira esas cosas claro. y que hay que cuidarlo, pues, digamos, la fuerza que tiene el río eh, es fabulosa. Mm. Y me parece que pasa por ahí. Míralo con respeto, como a cualquier persona, digamos, Mm, o cualquier cosa que tenga vida, mm, porque eso es un río también, tiene mm, vida, mm. aunque no lo veamos, o que no nos Recién, demos cuenta, mejor dicho. recién dijiste, hay que cuidarlo. ¿Se cuida? Poco. A ver, lo mismo que dije también al principio. Hay gente que sí, hay gente que no, hay de todo. Eh, mm, a mí me gustaría, así como alguna vez en los bares dijeron, che, no se puede fumar más, y viste, todo, me acuerdo cuando éramos más pibes, decían, no, es imposible que ocurra eso, y a los 2 años nadie fumaba más dentro de un bar, dentro de un boliche, en ningún lado. Mm. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar algún día, decir, che, ponerse de acuerdo gobernantes de todos los niveles y, bueno, no se puede tirar más basura al río, Claro. digamos, por ejemplo. Mm.
no se puede, no sé, vos no podés cortar el acceso a la gente a un río, el río es público, por decirlo de alguna manera. tal Y cual. cosas así, ponerse de acuerdo y vamos por acá. Mm, Y hay ejemplos, porque ese es el punto. Es que no se pueda hacer. Hay ejemplos, de hecho, eh, el acceso al río en Rosario se hizo. En mm, Andino tenés acceso al río. En mm. Cruz Alta tenés acceso al río. Estamos hablando ya del Carcarañá. Y en lo que es cuestión de gestión de residuos, hay muchas localidades que también lo están haciendo y lo hacen muy bien. Y hay otras que directamente siguen usando el río como un vertedero. Mm, ujú. ¿Vos crees que se aprovecha el potencial del río Carcarañá? Digo, no me refiero puntualmente a lo mejor a Carcarañá, pero a lo mejor en lo que conocés de la cuenca, de otras localidades, ¿vos crees que el potencial ese que tiene ese río se aprovecha? ¿Vamos a hablar del potencial turístico Claro, sí, o de qué turístico, potencial? productivo puede ser también. En lo turístico no, ya te digo que no. Mira, Digamos, no se aprovecha, no se aprovecha. Está muy, mejor dicho, yo dividiría el río en tres partes. a Vos ver. tenés nosotros recorremos muchísimo el río continuamente en todas sus partes. Y tenés desde Gaboto hasta Oliveros, por ahí más o menos, Mm, y un poquito más andino, que lo están aprovechando bien turísticamente. No claro. significa que desde otro lugar lo aprovechen bien, pero turísticamente y se lo ve lindo desde ese lugar, lindo estéticamente para el ojo humano, te Claro. aclaro. Después tenés la otra parte que agarrás desde Lucio hasta, te diría, Los Molinos, Mm, ahí ya como que en ciertos sectores, en algunos que otros camping, está lindo, en un sector así. Y después tenés la otra parte, que ahí sí invito a la gente, que yo siempre cuando algunos me dice, che, yo me quiero bañar alguna vez en el río, y a todos les digo, vayan a la parte del lado de Arequito, San José de la Esquina, ajá, que el río te llega a la rodilla, digamos, mirá. y es hermoso para ir a bañar. Y ahí tenés otro lugar que está aprovechado también desde otro lugar, porque como que el río te invita a meterte. Yo acá no sugiero que se metan acá en toda esta zona más cerca de donde estamos nosotros, por dos cuestiones. Primero, porque es más hondo, y segundo, porque está más sucio. Claro. Pero más arriba está muy lindo para aprovechar. Ujú. Se dice que el río Carcañá es uno de los más peligrosos. Esto que es, haces mención un poco a lo que pasa por ahí a lo mejor en esta zona, más particularmente. Sí, es peligroso si no lo respetás, digamos. Claro. Pero como todo, Mm, eh, digamos, la velocidad también, digamos, un auto, digamos, claro, si claro. va rápido. Y esto es lo mismo, digamos, es peligroso, sí, porque suele haber pozos en el río, no en todos lados, no es que vos te vas a meter en cualquier lugar y vas a encontrar un pozo, pero hay que conocerlo y hay que, tenés que hacer de cuenta que te metés a una habitación en oscuras y tenés que estar buscando ¿cómo es? Para prender la luz. ¿Viste? Claro. ¿Qué haces vos? Vas tanteando. Ujú. Entrás despacito, un pie primero, un pie después, pasos cortitos. Y con el río pasa lo mismo. Si lo respetás, si vas tanteando y decís, che, bueno, hasta acá estás seguro, Claro. y metete tranquilo que no va a pasar nada. Pero no meterse a lo loco. No Tal cual. es un lugar que te puede meter a lo loco. Pues te va Tal a cual. chocar todo, como en la Tal pieza en cual. oscura. Por último, Martín, déjame una frase de lo que significa el Carcarañá para la ciudad, para la gente, para vos, si querés. Si lo tendrías que definir, ¿cómo lo definirías? Eh, Para mí el río es una unión. Esa sería la palabra, unión de pueblos. No por caminos ni por rieles, digamos, sino que el Carcarañá históricamente era un camino. De hecho, una de las acepciones del río, muchos dicen Carancho Diablo, Claro. eh, pero otra de las acepciones que tiene la palabra Carcarañá es Carcarñam, que significaría vuelta a vuelta y camino. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros siempre explicamos cuando hacemos los recitales de canciones del Carcarañá es que ese Carcarañá, vos imaginate cuando llegaron los primeros españoles es más, inclusive los pueblos originarios, estaban en una llanura en donde no había referencia de nada, Mm, digamos, era todo llanura. Es más, de hecho le decían el desierto en cierto momento. Entonces, ¿cómo haces vos para no perderte en un lugar que no conoces? Tenés que caminar al lado de algo
que es inmutable, que no cambia, que no te va a cambiar de lugar. Entonces, se usaba el río como camino, como orientación del viajero. Mirá vos. Y yo creo que eso es el río Carcarañá, es el camino que tenemos que volver con el que tenemos que volver a reconectar. Todos los caminos que tenemos en la región conducen al puerto. Las rutas. ¿Por qué? Porque se saca la producción desde ahí. Tal cual. Y si nosotros no queremos ser parte de la producción, es decir, que nos saquen a nosotros y a nuestros hijos, porque nuestros hijos también se nos van rumbo al puerto o a aeropuerto ya ahora. Tenemos que reconectar con lo propio. Y lo propio, lo nuestro, lo que no cambia y que está ahí desde hace no sé cuántos millones de años, es el Carcarañá. Yo creo que esa es la clave. Hoy necesito un río en Facebook, ahí más información también, y los que quieran propiciar también un poco más de datos lo pueden hacer, ¿no? Sí, ahí siempre vamos subiendo información. En realidad Hoy necesito un río es una propuesta que... Vos fíjate cómo nosotros empezamos a querer al río, porque sí, para cuidarlo primero tenés que quererlo, a las cosas. Y nosotros empezamos juntando, porque fue así, literal, empezando juntando canciones que le cantan al río Carcarañá. Cuando empezamos, conocíamos 4 o 5 canciones, Santafesino de Vera, hay un par de canciones de acá de Alfredo Spinelli, que era un músico de Carcarañá, y empezamos con ese laburo de recopilación de canciones, y hoy por hoy, digamos, estoy hablando de esto hace 8 años atrás, y hoy por hoy, vos fíjate, y te agradezco muchísimo, me estás llamando como una referencia para contar estas cuestiones históricas. Lo cual también demuestra que a lo mejor no tanta gente se dedicó a hacerlo así, de difundir. Y eso es lo que queremos hacer. Y creemos que a través de las canciones, del arte, de la cultura, uno puede llegar mucho más a la sensibilidad de la gente para hacer esto, de cuidarlo, mirarlo, y que esté ahí para nuestros hijos en un futuro. Totalmente. Martín, te agradecemos enormemente por este ratito. Es un placer escucharte y hablar con vos. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias y saludos a todos los amigos allá del canal. Un abrazo muy grande. Martín Perisset, es interesantísimo poder dialogar sobre la historia que ha tenido el río Carcarañá a través de las comunidades y por supuesto con los datos, con muchas veces la historia, ¿no?, que forma parte de lo que por ahí a lo mejor nos vamos conociendo como noticias cuando ocurren este tipo de fenómenos, pero que nos adentran dentro de lo que refiere justamente a la historia del río, ¿no? Y justamente esto es importante también destacarlo, que a veces no se aprovecha en su totalidad, que a veces nos parece que es algo completamente normal, pero que hay un potencial detrás realmente muy importante para poder destacar, pero que principalmente, como recién decía Martín, hay que quererlo y trabajarlo, ¿no? Y por eso es importante también escuchar a quienes quieren y trabajan, por supuesto, por el río y por su historia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros todavía tenemos un ratito más en Hoy por Hoy. Ya venimos. ¡Ey! No. En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir.
Todos los jueves te invitamos a conectar con lo más profundo de nuestra identidad, con Alma de Pueblo, historias, música y tradiciones que nos emocionan. Con Alma de Pueblo, con la conducción de Gliana de Gasperi y Mariano Galán. Jueves 21 a 30 horas por la pantalla de Canal 4 Regional. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800-266-7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Bueno, siempre es interesante charlar y hacer programas que tengan que ver un poco con la historia, ¿no? de nuestras comunidades. Por supuesto que nos queda mucho por hablar a veces en muchos programas, ¿no? Pero es interesante siempre escuchar cómo es ese paso de los años que han tenido las comunidades, que han tenido las ciudades con respecto a un tema particular. Bueno, ha salido el disparador del río Carcarañá por lo que hemos conocido la semana pasada, ¿no? De lo que ha visto los medios de comunicación, tanto que se habló, las imágenes, el caudal del río, cuántas cosas que muchas veces se hablan cada vez que ocurre algún fenómeno y que a lo mejor obviamos todo lo que ha pasado durante la historia. Por eso es interesante poder recopilar un poco de datos, de memoria, para de alguna manera entender, bueno, por qué está pasando esto, o medianamente, ha pasado ya esto, ha pasado incluso peor, y esto lo que nos representa ahora en estos momentos es algo que es habitué y que pasa dentro de la órbita de la historia cada vez que ocurre algún tipo de este fenómeno con la naturaleza. Por eso nos interesa mucho poder hacer programas que tengan que ver un poco con ese tópico, ¿no? Y hoy realmente hemos conseguido eso. Gracias al Pelo Uriel Nazareno, como siempre, un soldado que nos acompaña durante todos los programas aquí en todas las noches de Hoy por Hoy. Volvemos el próximo miércoles, como siempre, con más información, con más periodístico de la casa, acá por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tenga una linda semana. Nos reencontramos.